Situación económica efectivamente está un poco al debe, vamos a decir, estamos pagando una deuda que generamos en los últimos años. La pandemia nos pegó bastante fuerte en el sentido de usar muchos recursos, tuvimos que usar nuestros ahorros, usamos recursos fiscales, usamos mucho para sostener una producción que se había caído, entonces para hacer llegar recursos a la familia tuvimos que echar mano a nuestros ahorros y echar mano a deuda y un montón de cosas y esa deuda, esos ahorros no son gratis y tenemos que pagarlos en algún minuto. Y eso es lo que estamos haciendo ahora en términos, uno dice, bueno, pagarlo, paga una tasa de interés, uno paga un poco de dinero, la verdad es que este tipo de cosas se pagan en términos concretos y tenemos que hacernos cargo de dejar de consumir hoy día los bienes que tuvimos que consumir ayer. Entonces estamos pagando un poco esa deuda, un poco con un alza de precio, un poco con reducción de demanda y otras cosas, que se nos está acabando la plata que tuvimos de los IFE, los retiros de AFP. Entonces hoy día estamos pagando un poquito las consecuencias de lo costosa que fue la pandemia que tuvimos los últimos 2 años. Y en ese sentido, ¿qué se prevé para los próximos meses? El próximo año dicen muchos que va a ser peor que este. ¿Es tan así que dice en ese sentido la economía global? La verdad es que es complicado hacer predicciones. A mí, todo el mundo le pide a los economistas que hagamos predicciones, qué es lo que va a pasar, y la verdad es que los economistas tenemos una idea de lo que está sucediendo ahora, pero es difícil predecir qué es lo que va a pasar. Lo que sí podemos decir es que efectivamente acumulamos costos. La deuda fiscal y la deuda en general está a tope. No podemos endeudarnos demasiado y tenemos un sector productivo que está estancado. Tenemos una inversión que se estancó durante mucho tiempo. Hace mucho tiempo que no generamos inversiones productivas que nos ayuden a producir más, o por lo menos producir a costos un poco más bajos. Entonces no tenemos esa capacidad de pronto salir a producir mucho y muy barato porque no hicimos inversiones en el último tiempo. Entonces, como no hicimos inversiones, no podemos aumentar nuestra producción. Entonces tenemos que acomodarnos con lo que hay. Si nosotros nos ponemos a invertir hoy día, como es en parte lo que nos dice el presupuesto del 2023 y las intenciones de las autoridades en muchos sectores, esa inversión se va a capitalizar o va a empezar a funcionar en 2, 3 años más. Entonces, la solución inmediata es, o lo que va a pasar en el mediano plazo no es muy distinto, no es muy halagüeño respecto de lo que tenemos hoy día. Es difícil que la situación mejore porque no hay un panorama que vaya a mejorar. Uno no ve que haya espacio fiscal, por ejemplo, para aumentar la inversión de manera muy agresiva. Las inversiones privadas tampoco tienen grandes incentivos a materializar inversión productiva porque las tasas de interés están súper altas, entonces es mejor meter la plata al banco o llevársela a otras economías como la economía de Estados Unidos, que está subiendo sus tasas, la economía europea, que está subiendo sus tasas. Entonces no es súper interesante invertir ni desde el sector público ni desde el sector privado. Entonces la situación no se ve muy alentadora en el futuro inmediato. ¿Y qué pueden hacer las pymes con este panorama? Digamos que la pyme es una de las fuerzas en cuanto a oferta de trabajo más fuertes a nivel país. ¿Qué puede hacer la pyme? ¿Echar mano a qué? Las pymes en general están bien complicadas precisamente por lo que estamos hablando. Las pymes tienen un problema como de raíz y es que tienen problemas de productividad. Efectivamente, son capaces de contratar a mucha gente y se encargan de ser uno de los focos en los que generan empleo en la economía. El problema es que no producen demasiado en términos de productividad, en términos de la cantidad de bienes que generan, son bastante escasas. Entonces, lo que tienen que tratar de hacer las pymes y lo que aspiramos todos a que hagan las pymes es a reducir sus costos y tratar de producir de manera lo más eficiente posible y a generar la mayor cantidad de valor agregado en lo que hacen y en lo que producen.
En ese sentido, es básicamente dejar de ser pyme, porque una pyme que logra ser más productiva y que logra producir más, va probablemente a contratar más personas y va a transformarse en una mediana o gran empresa. Estamos hablando con Claudio Párez, economista de la Universidad de Concepción. Ya nos entregaste un panorama de las pymes. Ahora, ¿qué pasa con la economía de hogar? La economía de casa, en algo muy simple, lo hemos subrayado durante esta semana. Ir al supermercado hoy no es lo mismo de hace 2 años atrás. ¿Cómo lo puede hacer la dueña de casa, el dueño de casa, en torno a este tema? ¿Cómo paliar esta inflación? ¿Cómo enfrentarla cuando el costo en arriendo, lo veíamos también con la propia Ceremi, que estuvo hace muy poco rato atrás conversando con nosotras, se encarecen hasta cifras incluso siderales? Aquí hay una historia que me llama mucho la atención. Cuenta la leyenda que mi tía, que es médico, cuando tuvo hijos, llamaba a mi abuela para preguntarle qué hacer cuando los niños estaban enfermos. Mi abuela le decía, pero si tú eres médico, tú deberías saber mejor que yo cómo sanar a tus hijos. Y mi tía le decía, pero tú tuviste 7 hijas y no le pasó nada a ninguna, entonces tú sabes mejor que yo qué hacer en esta situación. Y esa es la misma respuesta que le puedo dar yo a las dueñas de casa o a las familias en general. Yo confío bastante en la sabiduría de las personas. Ellos saben qué es lo que tienen que hacer. La verdad es que cuando suben los precios no hay muchas alternativas más que ser creativo, cambiar las proteínas por proteínas más baratas, rebuscarse en La Vega, rebuscarse en los sitios donde las cosas estén más baratas y acomodar la economía familiar. La verdad es que las familias saben cómo resolver estos problemas y el único llamado es a ir sacando bien las cuentas, a no entusiasmarse de repente con las tarjetas de crédito, sí. Con los créditos normalmente que son bastante caros. Entonces, a sacar bien las cuentas, que si yo me endeudo es algo en lo que yo voy a poder pagar a futuro, porque si no el costo en intereses y multas y cosas así se empiezan a acumular y las familias van entrando en una espiral de deuda que no siempre se dan cuenta. Entonces, el único consejo que yo le puedo dar a los dueños de casa es a tratar de sacar bien las cuentas, sobre todo cuando se trata de instrumentos financieros, la deuda, el adelanto en la casa comercial o el sacar un electrodoméstico o pagar el supermercado en cuotas. El problema es que son temas que van acumulando intereses y que van acumulando comisiones que uno no siempre tiene a la mano, pero en el día a día, en el qué comer y qué arrendar y todas esas cosas, yo creo que las familias saben muy bien cómo resolver ese tipo de problemas cotidianos. Claudio, no le quedó otra, a la familia que no le quedó otra que sacar el crédito. ¿En qué tiene que fijarse? Tú decías algo, cuotas más pequeñas, la mejor tasa, va por ahí, ¿cierto? Siempre, bueno, desde hace algún tiempo nosotros, la superintendencia, los gobiernos en ese minuto crearon lo que se llama el CAE, que es el costo anual equivalente. Si uno se fija en la tasa de interés, a veces hay cuestiones que están detrás de un crédito. Cuando uno obtiene un crédito, además de la tasa de interés, hay costos de administración, costos de seguro y un montón de cosas que están involucradas con la administración de un crédito. Y por eso se calcula el costo total del crédito y se calcula lo que se llama el costo anual equivalente, que es el equivalente, valga la redundancia, que es decir, voy a calcularle la tasa de interés acumulando todo lo que implica estos costos adicionales de administración, comisiones y todo lo demás, y se calcula en base anual. Entonces así yo no tengo que calcular la tasa de interés mensual que me dieron en una parte con la tasa de interés anual que me dieron en otro lado. Entonces es un costo en una medida equivalente. Esa es la tasa de interés que uno debería estar mirando. Y eso independiente si es un plazo más largo, si es un plazo más pequeño. Entonces primero la tasa que es el costo anual equivalente, para poder comparar créditos distintos. Y segundo, sacar las cuentas, sacar la libretita y decir, voy a pagar tanto en arriendo mensualmente, esto es mi arriendo, mensualmente
Estos son los servicios básicos: luz, agua, celular, TV cable, etcétera. Todos esos costos y uno hace la lista de toda la plata que gasta y, por supuesto, el sueldo. ¿Cuánta plata ingresa? Sin hacerse trampa en el celular, que me va a llegar una platita de por aquí. No, la plata que uno le llega todos los meses. Y ahí uno tiene que saber, bueno, este crédito voy a pagar, ¿cuánto? ¿100.000, 200.000? ¿Cuánto va a ser mi cuota? ¿Soy capaz de pagar esa cuota con los ingresos que tengo? Y esa es la pregunta clave. Si no, hay que tratar de recortar por otro lado y hay que tratar de ajustarse a lo que uno efectivamente puede pagar. De los mercados internacionales, ¿cuál es el que está enfrentando de mejor forma o cuáles, haciendo un análisis más general? Tú nombrabas a alguno por ahí como ejemplo. ¿Cuáles son los que se están comportando de mejor forma? Mira, la verdad es que en términos de mercados internacionales es complicado evaluarlo, porque tenemos a Estados Unidos que tuvo una inflación que se les disparó este año. Tenemos el mercado europeo que está sufriendo por el costo de la energía, principalmente por el conflicto entre Ucrania y Rusia. Las economías asiáticas, donde dejamos de saber lo que pasaba en China porque hubo rebrotes de COVID y regiones que se vieron encerradas, digamos, que tuvieron que irse a cuarentena. Entonces, tenemos varias dudas respecto a lo que pasa internacionalmente, pero lo que se repite en casi todas es que hay una inflación bastante alta. Inflación debido a que han subido los costos de transporte, han subido los costos de algunas materias, principalmente la energía asociada a la invasión de Rusia en Ucrania. Entonces tenemos varios conflictos y eso ha obligado a los distintos gobiernos, bueno, primero a los distintos bancos centrales a subir la tasa de interés. La tasa de interés es la herramienta que usan los bancos centrales para evitar las alzas en la inflación. Entonces, como tenemos que hay inflación un poco por todas partes, los bancos centrales, unos antes, otros después, empezaron a subir las tasas y eso hace que sobre todo el sector privado deje de invertir, ¿sí? Porque las inversiones se hacen más caras cuando suben las tasas de interés derivadas de estas subidas de tasa de política monetaria. Entonces, las economías en general están queriendo reactivarse, pero están limitadas en su capacidad productiva. Entonces, están todos tratando de reactivar la economía, pero se encuentran con que no hay más capacidad productiva, y al no haber más capacidad productiva, lo que pasa es que empiezan a subir los precios. Entonces tenemos inflación por todos lados, tasas de interés que suben por todos lados, y la verdad es que no hay mucho donde escapar. ¿Cuánto significa, por último, Brasil en términos económicos? Como socio estratégico, tenemos a puertas el balotaje que se viene para Chile. ¿Es tan así que un socio estratégico? Bueno, digamos que Brasil pasa por números también bien complejos. Que Brasil es una de las economías más grandes del mundo. Entonces, cualquier cosa que le pase a Brasil va a impactar primero al resto de Latinoamérica y después al resto del mundo. Están entre las economías que son más grandes. Entonces, cualquier cosa que pase en Brasil va a impactar al resto del mundo. A Chile le va a pegar, pero Brasil no es, o sea, si bien es un socio estratégico, pero por su tamaño, no es el principal socio estratégico de la economía chilena. Entonces, si bien nos puede golpear lo que allí pase, no debería ser demasiado grave. Yo no veo que vaya a cambiar demasiado el panorama, independiente de quién gane. Ya tuvimos podría haber sido el shock más grande cuando salió Bolsonaro, que fue un choque para lo que se esperaba sucediera en Brasil. La verdad es que no ocurrió demasiado. Y ahora si sigue Bolsonaro no debería ser mucho el cambio, y si vuelve Lula deberíamos volver a lo que teníamos antes. Entonces el cambio, dependiendo de lo que pase con Brasil, no debería ser un cambio radical para la economía chilena en particular.
Bien, Claudio, te agradezco esta entrevista con nosotros. Es importante conocer el panorama regional, internacional, cómo comportarse, entregarle consejos a la gente que nos está viendo a través de las pantallas, a través de sus teléfonos, a través de la web. Gracias por estar con nosotros y conversar sobre economía. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Williams, al equipo, y un saludo a todos los telespectadores.